Hola, soy Brígido Cabrera y tal como les había prometido que íbamos a tener una conversación sobre las 7 palabras que Jesús habló en la cruz, estoy llegando a mi conclusión de la 7ª palabra. Y esta vez yo quiero invitarlos a que abran sus Biblias, si es que tienen Biblias, en el libro de San Lucas, capítulo 23, verso 46, y dice de la manera siguiente: Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, dice Lucas que expiró. Si analizamos la vida de un ser humano, y no solo la vida de un ser humano, sino de cualquier ser viviente, llámese animal o llámese personas, aún las plantas, todos tenemos un principio y todos tenemos un final. Cuando llegó el momento en que Cristo Jesús, después de haber concluido su ministerio terrenal, debía ir al Padre, no se fue en un platillo volador como mucha gente hoy pintan cosas raras. No se fue en un carro de fuego, como también menciona la Biblia en el Antiguo Testamento, de que Elías fue arrebatado en un carro de fuego. No, él entregó su cuerpo para llevar el pecado suyo y el pecado mío, y con la muerte, con su propia muerte, certificaba que como ser humano había cumplido ya con los dichos o con el mandato de la ley, que la paga del pecado es muerte. Romanos capítulo 3, verso 23 dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, todo pecador es reo de muerte. Y todos nosotros, de una u otra manera, hemos nacido en pecado. El salmista dijo: en pecado me concibió mi madre. Quiere decir que no hay un solo hombre o mujer en la tierra que pueda decir: yo fui concebido fuera de pecado. No. Todos nosotros hemos sido concebidos en pecado. Y la paga que tenemos, o sea, el precio que tenemos que pagar por haber sido concebido en pecado, es nuestra propia vida, es morir. Ese no fue el plan original de Dios. El plan original de Dios era que el hombre viviera eternamente. Pero debido a la terca manera de pensar el hombre, Dios le da un libre albedrío y Adán compromete su libertad con el enemigo, y habiendo comprometido su libertad con el enemigo, negoció su libertad y la perdió. De ahí en adelante, todos los hombres nacemos muertos en pecado, aunque estemos viviendo físicamente, pero el pecado está en nosotros, y dado que el pecado está en nosotros, tenemos aquella marca que nos dice desde lejos que vamos hacia nuestro despeñadero, que vamos hacia un lugar sin salida, pues vamos a la muerte. Si Cristo Jesús vino a cumplir como un hombre lo que el hombre había hecho contra Dios, no solamente eran estas 7 palabras que hemos hablado, sino que ahora tiene que consumarse todo, tiene que concluir con la muerte, porque eso es lo que el ser humano necesita.
Eso es lo que merece. Eso es todo lo que el ser humano requiere. Nace para morir. Desde que usted nace, inmediatamente su sentencia de muerte está puesta. Pero Cristo Jesús, aún habiendo muerto, no se queda muerto en la tumba, sino que se levanta de entre los muertos para ser el primero que vence el imperio de la muerte. Y hoy nosotros tengamos una esperanza. Muchas personas piensan que quitando la vida a otro se soluciona un problema grande. Se soluciona un problema grande para el que le quita la vida al otro. Pero entonces lleva un problema mayor porque lleva un problema de conciencia. Donde quiera que vaya, aunque se esconda dentro de los lugares más recónditos de la tierra, la conciencia te dirá: eres un pecador, mataste a una persona, porque Dios no nos ha dado tal potestad de que vayamos a matar a la gente. Él nos ha creado con un propósito eterno, con el propósito de que tengamos vida y una vida abundante y con propósito. Ahora, la mayoría de la gente no vive una vida abundante y con propósito, porque el pecado los tiene rodeados y no pueden entender el plan de Dios para su vida. Pero tenemos que remitirnos siempre al libro de San Juan, capítulo 3, verso 16, que Dios nos amó de tal manera que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Entonces, su Hijo unigénito vino a cumplir una misión, y esa misión llegó a su fin cuando Él clamó a gran voz y dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Por lo menos, si morimos, debemos de entender que no somos dueños de nosotros mismos y que Dios reclamará lo que ha dado a nosotros. Pero Jesucristo, siendo el Cordero de Dios, el ejemplo a seguir, llegó su hora de morir y murió hablando con el Padre, diciéndole: en tu mano encomiendo mi espíritu. Si encomendamos nuestro espíritu a Dios en nuestras vidas, aunque sea ya al final de nuestras vidas, entenderemos que en la mano de Dios estamos seguros. Y solamente en Él tenemos la libertad y el consuelo que nuestras almas necesitan. Jesús exclamó a gran voz diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él murió como mueren todos los mortales, pero Él no se quedó allí. Venció el imperio de la muerte, y con ese en tus manos encomiendo mi espíritu, me parece ver la revolución que había en el cielo, de donde Él había descendido, porque había muerto. El hombre había llevado a la muerte al dador de la vida. Pero Jesucristo no se quedó allí, sino que al tercer día resucitó. Y probablemente en estos días se habla mucho de la muerte, resurrección, todo de Jesucristo. Pero si cree que Él está muerto, está perdiendo tu tiempo, porque Cristo no está muerto.
Él sí murió, porque le dijo al Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Pero realmente Él está vivo y está sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, intercediendo por ti y por mí, para que nosotros no vayamos a un lugar de tormento, para que nosotros no vayamos a morar con el diablo y sus ángeles. Por esa razón, vale la pena servir al Señor, rendir nuestras vidas, rendir nuestros corazones y decirle, Señor, soy un pecador, ten misericordia de mí. Y aquellos que andan quitando la vida como que son dioses, tienen la oportunidad todavía de arrepentirse de sus pecados. Sea nación, sea político, no sea político, sea un criminal cualquiera, tiene la oportunidad, mientras está vivo, de pedirle al Señor que le perdone sus pecados. Y Él lo va a hacer. Y si le toca morir, podrá decir, como dijo Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta es la 7ª palabra. Y con esto doy cumplimiento a la promesa que les dije, que todos los días iba a hablar de una palabra durante el tiempo de asueto de Semana Santa. Soy Brígido Cabrera. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y quiera Dios que algo haya aprendido. Tú puedes visitarme a mi canal de YouTube. Se escribe Brígido Cabrera, diagonal, mi canal. Y ahí aparece todo el material que tengo. Suscríbete también a mi canal y así esparcimos la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.